Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bendiciones en esta hora. ¿Cómo podemos estar contentos y satisfechos cuando nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de meditar en la palabra del Señor? Como en esta hora lo vamos a hacer porque es nuestro devocional diario, ¿verdad? Que tenemos nosotros para meditar en la palabra del Señor. Hoy se nos está invitando a que meditemos en la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 17:33. Vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar lo que aquí nos dice el pasaje y luego vamos a meditar en ello, ¿verdad? Que el Señor nos habla hermosamente por medio de su palabra. Escuchemos la palabra. Hechos 10, 17 al 33. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Después de que escuchamos el mensaje, encontramos que nuestro devocional se titula Hermosa Humildad. Y cuán importante es que un hombre o una mujer de influencia nos llame, ¿verdad?, para que nosotros podamos testificar y para que nosotros podamos hablar del poder de Dios. Pero en esta ocasión nos encontramos que Pedro, él mostró toda la humildad de Dios para dar su testimonio, su mensaje y para decir lo que el Señor realmente es. Un hombre tan distinguido como lo era en ese entonces, ¿verdad?, Cornelio. Entonces, cuando encontramos nosotros que la naturaleza o la perfección del cuerpo humano muchas veces quiere subírsele, quiere hacerse, ¿verdad?, el interesante, el importante. La humildad es la virtud más preciosa que un ser humano puede tener, ¿sí?, para sí mismo. No encontramos nosotros
a una persona, en esta ocasión el pasaje, una persona que se le haya subido la fama o que esté brillando porque un hombre de influencia lo está llamando. No, sino que vemos nosotros a un Pedro humilde, quien va a tratar y quien va a decirle realmente lo que es el Señor. A Pedro no se le pasó a hacerlo. Ahí estaba aquel pescador atrevido hablándole a aquel hombre de alta influencia. ¿Sí? Encontramos que Pedro, ¿verdad?, era impulsivo, era atrevido, pero en esta ocasión pues podía él sentirse interesante, pero no fue así. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesucristo estaba en él y el Espíritu Santo es que iba a hablar por medio de él. Allí estaba Pedro siendo un huésped muy distinguido, siendo un huésped de influencia, también vamos a decirlo así, porque él iba en el nombre del Señor. Nosotros cuando hablamos, cuando tenemos la oportunidad de presentarnos ante una persona, pues muy importante que nosotros sabemos, ¿verdad?, debemos demostrar toda la humildad que mostró el Señor Jesucristo. Toda la humildad, porque el Señor se hizo un siervo humilde para poder ver el pecado que traíamos todos nosotros. La humildad del Señor Jesucristo fue grande. Y Él con esto nos enseña que nosotros también seamos humildes de corazón. Que seamos humildes de corazón, ¿verdad? Aquel Pedro que predicaba pues en una forma maravillosa, que hacía milagros en el nombre de Jesús, que aún los muertos tenían vida por la palabra que Él daba. Aquel Pedro ahora está presentándose para hablarle a este hombre que tiene necesidad de recibir al Señor Jesucristo. Pedro sabe bien que es apóstol y discípulo para servir al Señor Jesucristo. Eso siempre debemos de saberlo nosotros, que el que estamos predicando, de que al que estamos anunciando, al que estamos sirviendo es al Señor Jesucristo. No debemos por qué sentirnos nosotros superiores o debemos de sentirnos que somos más que los demás. No, porque si los demás tienen necesidad de Jesucristo, nosotros también cada día la tenemos. Ser un apóstol humilde del Señor Jesús es lo que Él nos está llamando a hacer, tener la humildad del Señor. Y muchas veces el fracaso está en confundir la humildad con presunción. El fracaso está en eso. ¿Cuántos grandes hombres predicadores de Dios han fracasado porque han confundido la humildad y se han hecho como si ellos fueran los que realmente están hablando? Y sabemos nosotros que no es así. El que habla por medio de nosotros es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Así es. No debemos de tener ninguna presunción. Sí, debemos de tener cuidado de no ser presuntuosos ni querer aparentar lo que no somos. Somos siervos del Señor Jesucristo. Claro que Él nos hace dignos, nos da dignidad, pero también nosotros debemos de ser humildes, como la palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Porque la humildad es forma y fondo del Señor Jesucristo. Él nos enseñó a ser humildes. Él dejó su trono de gloria para venir a servir y para venir a dar su vida por nosotros, ¿sí? Al parecer Pedro lo aprendió y por eso él está hablando en esta ocasión así. Pedro se identificó como un ser humano que atiende sin réplicas el mandato de Dios, ¿sí? Así también nosotros meditamos en esto y el pasaje nos enseña a que seamos humildes de corazón. Que seamos humildes de corazón, porque el Señor pide esto. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que dice que bienaventurados los humildes. Tenemos que recordar esto. Dios pide que seamos humildes. Así lo explicó Jesús, ¿verdad? Y aún en los 4 evangelios son demasiados explícitos en hablarnos acerca de la humildad. El Señor quiere que nosotros seamos humildes cada día y que prediquemos y que hablemos de su palabra con grande gozo, pero en medio de todo, reconociendo que somos siervos del Señor, que somos siervos de Dios, ¿sí?
El Señor Jesucristo se sujetó a la obediencia de Dios el Padre. Y nosotros debemos de ser obedientes a lo que el Señor Jesucristo nos está mandando, ¿sí? Por eso en estos momentos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que quite de nosotros toda presunción, que nos dé humildad y que cada día nosotros seamos más dignos de predicar su palabra, con toda sencillez y con toda humildad, sabiendo que el que está en nosotros es el que nos enseñó la humildad, ¿sí? Dios quiere que nosotros hagamos esto. Vamos a orar, te invito a que oremos, platiquemos con el Señor y hagamos esta petición. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias. Dios, no queremos avergonzarnos tomando posturas arrogantes, tomando posturas que a nosotros no nos corresponden, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que nos has llamado, tú eres el que nos bendices y tú eres el que hablemos de ti. Danos humildad, danos sencillez, que no seamos arrogantes ni presuntuosos, porque tú nos enseñaste a ser humildes y sencillos de corazón. Gracias, Señor, porque así lo estamos pidiendo y porque creemos que tú lo haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos, ¿verdad? Yo te invito a que al meditar en esta palabra seamos humildes y seamos sencillos, porque es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo.